Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy, como vieron en el título de este video, les voy a hablar sobre lo mejor y lo peor de vivir en Luxemburgo. Al final del video les voy a decir el punto más negativo que para mí tiene Luxemburgo, así que acompáñenme. Voy a comenzar por lo mejor. Como ya algunos saben, Luxemburgo cuenta con uno de los salarios mínimos más altos de la Unión Europea. Actualmente, para trabajadores cualificados está en 3.085 euros mensual y para trabajadores no cualificados en 2.570 euros mensual. También es conocido como uno de los países más ricos del mundo por su PIB per cápita. El sistema de transporte es gratuito. Los buses, los trenes de segunda clase en Luxemburgo son completamente gratuitos, al igual que el tranvía que se desplaza por toda la ciudad. En Luxemburgo también hay diferentes subsidios, pero a mí el que más me llama la atención es el subsidio de natalidad. Cuando una mujer queda embarazada, la CNS, que es la seguridad social de aquí de Luxemburgo, le cubre las consultas durante todo el embarazo a esa mujer que normalmente trabaja en Luxemburgo, que tiene a su pareja trabajando en Luxemburgo. Incluso solo por trabajar en Luxemburgo. No obligatoriamente tiene que vivir allá. Puede vivir en la frontera y trabajar en Luxemburgo. Y solo por el hecho de trabajar en Luxemburgo, al quedar embarazada va a tener cubiertas las consultas durante todo el embarazo e incluso después los niños, los bebés quedan cobrando una mensualidad. Si tienes 2, 3, 4 niños, cada niño va a recibir cierta cantidad de dinero mensualmente. La educación en Luxemburgo es otro de los puntos a favor, lo cual incluye su riqueza lingüística. Aquí hay 3 lenguas oficiales que son luxemburgués, alemán y francés. El saber francés está muy bien. Solo con saber francés vas a poder conseguir trabajo, vas a poder hacer muchas cosas, trámites, al igual que con inglés, pero con el inglés no hay tanta salida de trabajo como con el francés. El inglés se utiliza para un área en específico, diría yo, más que todo en el área bancaria si hablamos de trabajo. Los niños en las escuelas van a poder aprender todos estos idiomas, incluso hasta un 4º idioma. Aparte de luxemburgués, alemán y francés, también les pueden enseñar inglés o incluso otra lengua. Ahora vamos con lo peor o lo no tan bueno, porque yo diría que no son cosas tan catastróficas como en otros países. Y lo primero es el clima. El clima cambia muchísimo en Luxemburgo, sea cual sea la temporada en la que estemos. Por ejemplo, ahorita estamos en primavera y a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana puede estar nublado y puede estar lloviendo muchísimo, pero resulta que a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde hay bastante sol. Y así va cambiando. En la mañana puede estar lloviendo, en la tarde puede estar soleado, al otro día puede amanecer muy soleado, pero resulta que al día siguiente hay lluvia todo el día y está muy nublado y con mucho frío durante todo el día. El clima, la verdad que es muy cambiante, y cuando es invierno hace bastante frío, y cuando es verano en realidad el calor no es tan fuerte como en otros países como España, diría yo, pero sí hay calor, por lo menos 2-3 meses de calor podemos tener. Otro punto es la gastronomía en Luxemburgo. La verdad que no es muy variada, pero cuando vayas al supermercado vas a conseguir de todo. Vas a conseguir productos muy variados, incluso de varios países. Hay productos de muchos países de Europa e incluso en dietéticas o en pequeños comercios que son más que todo como tiendas naturales, vas a conseguir varios productos de Latinoamérica también. Por ejemplo, la harina pan de Venezuela se consigue en este tipo de comercios. Comercios pequeños que normalmente hay algunos cerca de la estación central de tren de Luxemburgo e incluso cerca de la estación central de tren de Arlon,
también se consiguen diferentes tipos de harina, de productos, incluso de Latinoamérica. Otro punto que tal vez no les pueda gustar de Luxemburgo es que los supermercados a más tardar cierran a las 8 de la noche. Y los domingos por lo general no hay nada abierto. Son muy pocas las cadenas de supermercados que están abiertas los días domingos. Y bueno, si entre semanas saliste tarde del trabajo y quieres ir a comprar algo, se hace difícil porque después de las 8 de la noche están cerrados. Otro punto negativo que yo pienso que es uno de los más negativos que tiene Luxemburgo es que los alquileres de vivienda son realmente costosos. Un ejemplo de ello es que el sueldo mínimo, por ejemplo, está en 2.570 y un alquiler de un apartamento en la zona del centro de Luxemburgo o cercana te puede llegar a salir 1.500 euros. Entonces, es como demasiado, más de la mitad del sueldo que tú estás percibiendo para pagar un alquiler. Por eso es que muchas personas, que ya esto lo he hablado en otros videos, optan por irse a vivir a los países fronterizos o incluso tratan de vivir fuera del centro de Luxemburgo, pero la verdad que yo he visto precios de fuera del centro de Luxemburgo, igual es costoso. Por eso muchas personas se van a los países fronterizos como Alemania, Bélgica y Francia. Y el último punto, y lo que yo pienso que es lo más difícil de emigrar a Luxemburgo, yo ya se los dije en este video que va a aparecer en pantalla, que fue mi video anterior, y es conseguir una dirección, conseguir una vivienda, un cuarto al llegar, donde te den la dirección para ir a inscribirte a la comuna. Porque sin dirección no puedes conseguir trabajo y si no tienes trabajo no puedes alquilar vivienda. Entonces, este tema contradictorio lo hablo aquí en este video, como ya les dije, que les recomiendo que lo vayan a ver. Y la verdad que es algo complicado porque cuando las personas llegan a Luxemburgo, normalmente hay muchas personas que llegan sin trabajo. Entonces, ok, consiguen un lugar para vivir, pueden conseguir un cuarto para vivir, pero en muchas ocasiones no les dan la dirección de ese lugar en el que están viviendo para ir a inscribirse a la comuna. Y la verdad que esto es complicado porque es obligatorio tener una dirección para ir a inscribirse a la comuna y hay muchas personas que están optando por alquilar habitaciones sin dirección. Así que si ustedes tienen pensado venir a Luxemburgo, organícense con esto y les recomiendo que vean este video que hice para que puedan conseguir alguna solución. Allí yo les hablo de las soluciones según mi punto de vista y mi perspectiva. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si les gustó este video, compártanlo con alguien que ustedes sientan que necesita esta información. Denle me gusta y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.